Everything we do here at James Project focuses on caring for vulnerable women and children because we believe that's the call that God has placed on every one of us as Christians. We are back with another episode of the James Project podcast, and we have another special guest with us today. And Vanessa is again translating for us. Thank you, Vanessa. So, would you like to introduce yourself and tell us what your role is at the James Project? Quisiera, Alejandra, usted introducirse y decir cuál es su papel en el Proyecto Santiago. Me llamo Alejandra, tengo 22 años y soy la hermana mediana de 3 hermanas y sí, estoy agradecida por el privilegio de estar aquí. Her name is Alejandra. She is 22 years old and she is the middle sister of 3 siblings. Okay. ¿Qué papel tiene en Proyecto Santiago? Soy asistente administrativa, básicamente ayudo a la dirección del proyecto con documentos o recepción y edición de ellos. Her role in the James Project is administrating the office, so she helps with anything that has to do with office organization. Okay, so you work in the office. Tell us, what was your first introduction to the James Project? How did you first come to know about it? ¿Usted cómo fue que conoció el Proyecto Santiago? ¿Cómo fue que tuvo un vínculo con Proyecto Santiago? Yo conocí el proyecto en el 2013, un 7 de noviembre. She met the project in November, November 7th, in 2013, 2013, ¿verdad? Sí, porque yo vine al proyecto y crecí en el proyecto 8 años. So she came to the project and she was in the project for 8 years. Los problemas que teníamos eran más que todo familiares, eran mis papás, tenía mucho conflicto entre ellos y pues básicamente decidieron recogernos por medio de la PGN y ellos nos trajeron al proyecto. So they had a lot of family problems. There was a lot of abuse in their family, and that's why PGN, the police that is in charge of children, came to their house and picked them up and take them. Pues básicamente nos quedamos con mis hermanas y crecimos aquí. Yo vine de 11 años, mi hermana menor vino de 7 y mi hermana mayor vino de 12 años. ¿De cuántos años vino usted? 11. She came in 11 years old. Her sister was 13 and the other one was 7. Okay. And you stayed there the whole 8 years, you said. Usted se quedó acá por los 8 años completos. Sí, pues sí tuvimos seguimiento en el juzgado, pero no teníamos como un recurso como tal. El recurso era mi tío, pero los problemas seguían, problemas entre ellos y mis papás. Entonces, pues mi papá, él sí no siguió en el caso, solo mi mamá, pero ninguno era recurso. Yes, she was here for the whole 8 years. They didn't have like a primary family that would be able to take them home because their family continued having problems. Dad and mom wanted to get them back, but they were still in problems and they weren't able to get them back. Entonces decidimos seguir en el proyecto. So that's how they decided to continue here in the project. Mm-hmm. And your sisters stayed with you the whole time? ¿Y sus hermanas estuvieron acá en el proyecto con usted todo el tiempo?
Sí, entramos las tres juntas, entramos al proyecto. Yes, all three of them. What was it like when you first got there? Were you nervous? Were you scared to be away from your family? What was Cuando, it like? cuando entró al proyecto, ¿cómo se sentía? ¿Tenía miedo? ¿Estaba nerviosa? ¿Tenía miedo porque estaba lejos de su familia? ¿Qué fue lo que sintió? Sí, al inicio eran nervios, tal vez, no conocía el proyecto, solo nos hablaban los adultos que veníamos, pero creo que algo que ayudó mucho fue que venía con mis hermanas. Y bueno, cuando venimos aquí sí fue todo un proceso como cualquier niño, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, a las personas, pero sí, tratamos de mantenernos. She says that at the beginning, she was nervous, but maybe one of the things that helped her out and gave her strength was that they were here together. Her sisters were together, and the adults will talk to them and give them cheerful words. But just being together with her sisters helped her a lot. Antes de entrar al proyecto, estuvimos un mes, tal vez, separadas con mis hermanas. Ellas se quedaron con mis papás y yo me fui con mis tíos. Entonces, por eso cuando venimos al proyecto, o sea, fue así como venimos juntas, ¿va? Creo que eso fue, por eso es que resalto que venía con mis hermanas. The reason that she highlights that she came with her sisters is because before coming to the project, they got separated for a month because her sister stayed with her parents and she was with an uncle. So when they were able to come here together, it was better for her that they were together again. Yeah, that must have been really scary to be separated from everyone and to be worried about your sisters. Ha de haber sido difícil el que las hayan separado y también tener miedo de que no las había visto y saber cómo estaban ellas. Sí, sí, ese mes fue bien difícil, más que todo por cómo se habían dado las cosas. Ese día hubo como un conflicto y mi tío solo me llevó a mí y dejó a mis hermanas con o sea, siempre peleas entre ellos y entre hermanos. Entonces, sí fue bien difícil ese tiempo. It was more difficult because of the situation of how I ended up with my uncle. It was a day that my mom and my dad had a problem. So my uncle just grabbed me and took me with him and left my sisters with my parents. So it was really hard. Yeah, that must have been very scary to not know if your sisters were going to be okay. Ha de haber sido difícil y espantoso no saber si sus hermanas iban a estar bien. Sí, sí, porque yo estaba con mi tío y él pues es una buena persona y yo estaba bien, pero no sabía o sea, cómo estaban mis hermanas. She says that yes, she was okay. Her uncle is a good person, but she didn't know how her sisters were due to the situation. Mm-hmm. So when PGN took them, her uncle wasn't able to take them. Is that true? Cuando PGN las recogió a ustedes, su tío no era un recurso disponible. Nosotros estuvimos con mi tío por un tiempo, porque luego mis hermanas se fueron con él, o sea, ya nos fuimos las tres, pero sí tenía problemas con mi mamá, ella pues seguía los conflictos con él y entonces él, básicamente él decidió desistir de ser un recurso para nosotros. So we were for a time with him, but my mom wouldn't let us. He would make too many problems against him and he would get into conflicts with him. So he just gave up and thought that the better thing was for us to come to the project than being with him and my mom having so many problems with him. Yeah, I could see that would be a challenge to try to battle the family dynamic there. Mm-hmm.
Era muy complicado la dinámica de estar su tío en problemas con su mamá por tenerlas a ustedes. Sí, eso era básicamente y por eso él decidió mejor entregarnos en la audiencia. Yes, that's why basically he just gave us up in audience because of all the problems. Mhm, mhm. So, were you scared when you said you were nervous? Was it scary? And even though you're with your sisters, but the project is a whole different way of life there, right? So, what was the hardest thing about coming to the project for you and your sisters? Usted mencionó de que pues estaba nerviosa, a pesar de que estaba con sus hermanas, pero ¿qué fue, por ejemplo, sabemos que aquí en el proyecto es una vida totalmente diferente, entonces, cómo se sentía aquí o qué sentía estando aquí? La primera impresión fue, estaba tío Herbert con una psicóloga que se llamaba tía Ana Luz y, o sea, ellos nos comenzaron a hablar. Creo que el primer acercamiento que tuvimos fue con él, o sea, con ellos y no llegaron así como personas groseras o personas así como que uno sintiera como miedo, ¿no? Creo que eso pues nos ayudó. En mi caso me ayudó un montón porque no los vi como alguien como para tenerles miedo, sino la forma en la que ellos llegaron, lograron como tranquilizarnos. So, the first people that they saw um, when they received him here was Hair Bear, and the psychologist that was Ana Lucia. And at the beginning, they were really polite and they didn't make them feel scared or anything. So it wasn't like they were fearing for the first impression because the first impression was really good from Hair Bear and her. So that kind of calmed them down. Como That's wonderful. venimos a la oficina, ahí fue donde nos recibieron. Entonces vino otra tía, ¿verdad? Era tía Jessie. Entonces ella nos recogió en la oficina, nos platicó, nos dijo cómo era el hogar, nos presentó su casa, que era Casa Débora, y luego pues nos llevó a nuestra casa, donde íbamos a estar, que era Casa Ana. Entonces, o sea, por eso digo, ¿verdad? Creo que la forma en la que ellos llegaron y cómo trataron de abordarnos cuando llegamos, creo que me tranquilizó un montón. The reason I say this is because the way that he received us and the way that he told us how the project worked, how everything was. He even presented us his house, which in that time was Casa Deborah. And then he took us to Casa Ana, where we were going to be living. So everything made me feel calmer, and I was relieved from how he presented everything. Mm. Yeah, it sounds like they really understand what you're coming into, the unknowns and the fears you might have, and trying to address them right at the beginning to calm you down. Parece que la forma en la que la calmaron, ellos siempre tratan como de entender que vienen de una situación difícil y necesitan como un poco de tranquilidad para saber cómo se van a hacer las cosas acá en el proyecto. Sí, sin embargo, las primeras noches no dejaron de ser difíciles, ¿no? O sea, nos estábamos acostumbrando a nuevas personas, pero sí, la forma en la que ellos nos abordaron y todo, sí, nos ayudó mucho. Of course, it was difficult at nighttime the first days because it was our first time in a home. But other than that, the way that they treated us and the way that they made us feel, it helped us to adapt better and better. Um, and tell us a little bit about what it was like at night. Or was it because it was someplace you were unfamiliar with, or was there something in particular you were afraid of? ¿Y por qué era que se sentía en las noches con miedo? ¿Era porque era un lugar que no conocía o era porque había algo en particular a lo que le tenía miedo? Sí, no conocía el hogar, o sea, no conocía a nadie y, o sea, a pesar que nos hablaron bien y todo, o sea, no tenía como esa confianza, ¿no? Y también tenía mucha pena porque
Pues sí cuidaron mucho la parte que estuviéramos juntas con mis hermanas, pero había más niñas, ¿no? Y creo que eso era lo que no me dejaba como dormir tranquila, ¿no? El saber que cómo iban a estar mis hermanas, ¿verdad? Ujú. So it was, yes, it was difficult because I didn't know the place. I wasn't comfortable with the place. It was like the first time that I was going to live here outside. And even though we were together with my sisters, but there were other girls, and I thought about the other girls too, and I would see them, and it was comfortable because all of this was new for me, and I was thinking about how my sisters were feeling at the same time too. Mhm. And how did your sisters adjust? Y sus hermanas cómo se adaptaron. Y eso es, no sé, ellas, creo que ellas tendrían que responder, no sé si en su caso les ayudó siempre que estuviéramos juntas. Y pues bueno, al día siguiente conocimos a las niñas, conocimos a los padres y creo que fuimos adaptándonos a cómo era el hogar y todo, pero creo que sí se preocuparon mucho por la parte emocional de nosotros. Al día siguiente nos llamaron y creo que nos dieron seguimiento como a cualquier niño que ingresa al proyecto. So I wouldn't be able to answer that question for them, but I remember that the next day we woke up and they presented us in front of the other girls, and they presented our parents as well, the parents of the house, and they followed up with us to see how we were doing, how we were feeling, like they do to every kid that comes here to the project. So you can see the difference that they make. Mhm. Yeah. So what was the best part? You spent 8 years of being a kid there. What was the best part of living at the project, would you say? Usted estuvo aquí por 8 años, ¿y qué cree que fue lo mejor o la mejor parte de estar acá? Creo que fue en mi caso, fue la restauración de mi historia en mi vida y yo siempre voy a estar agradecida porque tuve la oportunidad junto con mis hermanas y sí, o sea, creo que la mejor parte fue que no solo fue para mí, sino a mis hermanas también. O sea, no solo pude restaurar mi vida, o sea, no solo pudimos cambiar, el proyecto no solo cambió mi vida, sino que también la de mis hermanas. I think the best part was that it didn't just give me a chance to start again and to restore my life, but it also gave my sisters a chance to do the same as well. The project just didn't help me, but it helped my sisters too. You seem to have a very deep love for your sisters. Se le nota que tiene un amor muy profundo por sus hermanas. Sí, Mhm. Did you feel, I know you were the middle sister, but it feels like you felt like a great responsibility to them. Sabemos que usted es la hermana de en medio de sus hermanas, pero parece que tiene una gran responsabilidad o siente esa gran responsabilidad sobre ellas. sí. em, Mi familia, pues, a veces no teníamos siempre momentos tan malos y siempre lo he dicho. Creo que eso nos ayudó también a adaptarnos en el proyecto, o sea, siempre inculcaron como nosotros respeto, ¿no? Y algo que mis tíos me dijeron antes de ingresar fue, cuida a tus hermanas. Entonces creo que siempre traté por lo menos de cumplir esa parte, ¿no? In my home, we didn't always have good moments, so that kind of helped me to adapt in the project.
But even though that was a circumstance in my house, education and values were always first thing in the house, always to be respectful and to value other people. So one thing that my uncles told me before we came to the project was take care of your sister, and that was something that marked me and that I continue doing always. Yeah. That's a heavy weight though. Did you feel that your house parents and the project helped you carry that weight to look out for your sisters? ¿Usted sintió que el proyecto o los padres que cuidaban la casa le hicieron sentir que tenía que tener ese cargo en cuidar a sus hermanas? No, la verdad no. Ellos, pues de primero estuvimos con papi Hugo y con mami Maritza y ellos, la verdad es que sí, ellos cumplen muy bien su papel de padres, siempre ayudaron en este caso Elizabeth es la pequeña, era la pequeña. Ellos sí, pues dijeron, aquí preocupate como por ti, vas a estar bien, tus hermanas van a estar bien. Creo que eso era algo que siempre nos decían, ¿no? Cada una de ustedes va a estar bien. Entonces, si ellos no pusieron ninguna responsabilidad, de hecho yo sentía que podía ir a otro lado y mi hermana iba a estar bien. No, not at all. I never felt like the project or the house parents left that responsibility of me taking care of my sisters. When we came, our parents were Ugo and Maritza, and they always told me, you have to take care of yourself because your sisters are going to be okay. And even when I would go around to visit other houses, I never felt like I had to be on top of my sister because I knew that she was going to be well taken care of. Especially with Elizabeth, since she's the younger one, I never felt that responsibility. That's wonderful that I hear a lot of kids that come to the project, they've had to grow up really quickly and they've had to take care of their siblings. And from my experience, what I've heard from them is they get to let go of that job, that role that's not really theirs, and be kids. And it sounds like you got to do that as well. He escuchado en muchas historias de que pues les ha tocado que venir con sus hermanos y sentir esa responsabilidad de cuidar a los hermanos, pero también he escuchado que cuando llegan al proyecto, entonces como que esa responsabilidad la dejan y se quitan un poco de la responsabilidad porque ya las personas que están acá pues les apoyan a ustedes en eso. Sí, bastante. Yes, a lot. Mm-hmm. Well, I'm really glad that you were able to let go of that weight and not feel like you had to be on top of them so that you could be free to be a kid. Pues me alegro mucho de que usted pudo quitarse esa responsabilidad encima y disfrutar y ser esa joven o esa niña que podía disfrutar también sin tener una carga encima que no le correspondía. Gracias. And I'm very glad that that you felt like you could trust the people there, the adults there, even though the adults that loved you the most, your parents, your natural parents, weren't able to do that for you. I'm really glad that you were able to trust the parents and the adults at the project to take care of you and your sisters. Y me alegra mucho de que, a pesar de que no conocía a las personas de aquí, a los adultos de aquí del proyecto, pero le dieron la confianza que tal vez en su casa no la tenía o esa confianza que no recibió en su hogar con sus papás biológicos. Sí. Ese es el efecto Proyecto Santiago. Yes, that's one of the effects of James Project. Yes, it is. So, what was one of the most challenging things about living there as a child? ¿Qué fue uno de los desafíos que tuvo cuando viviendo aquí en el proyecto?
Confiar. Yo soy una persona que me cuesta confiar. Creo que tal vez por todo lo de mi pasado, ¿no? O sea, mi familia y eso. Y creo que uno de las cosas que más ha trabajado el proyecto es la confianza. O sea, aprender a confiar en otras personas, ¿verdad? En las personas de aquí, que todo iba a estar bien, los adultos que conocía. Ujú. I think one of the biggest challenges was trusting the people that was here. Due to my past history, it was really hard for me to trust in people. So learning how to trust everyone, learning how to trust the people that was around me, learning to trust and believe what they were telling me, that was one of the challenges for me because it was really difficult for me to trust people. Mm-hmm. So what was it that allowed you to trust people? What do you think it was? Do you think it was time or just their consistency with loving you or being true to their word? What was it, do you think, that really helped you to trust them? ¿Qué cree que fue lo que le ayudó a confiar? ¿Fueron el tiempo o fueron las palabras que le decían y que le demostraban que era así? ¿O qué fue lo que la hizo que comenzara a confiar? Sí, creo que fue ambos. Eh, las personas me hablaban, pero creo que también fueron sus acciones, ¿no? En mi casa solo, por ejemplo, con mis papás, ¿verdad? Ellos tenían muchos problemas y realmente no, eh, eran más palabras que hechos. Entonces creo que las personas aquí me hablaban y trataban de acercarse, ¿no? Pero también actuaban y el tiempo pues me demostró que sí son personas que realmente valía la pena confiar, que no me iban a hacer daño o que no sé. So I think both. I would say both because in my house, I would only hear words and promises, but I would never see actions. But here in the project, I started trusting people because time would pass by, but I would also see the actions of them making true what they were saying to me that was going to happen. So seeing how everything was changing and seeing how their words were actually meaningful and I can see that they were doing the stuff that they were saying, then that made me trust in them too. Mm-hmm. That's great. Did your parents come to visit you there? ¿Sus papás la venían a visitar mientras estuvo aquí? No, mi papá, cuando le pegaba a mi mamá, habían veces bueno, la mayoría de veces, pues también a nosotros, ¿no? Ellos tenían mucho problema con el alcohol, entonces, pues por parte de la jueza, dijo que no podíamos tener visitas de mi papá, solo, solo recibíamos de mis tíos, ellos eran los únicos que nos visitaban, y luego mi hermana pequeña, Elizabeth, por su edad, ella decidió de primero, fue la primera en recibir visitas de mi mamá y después nosotras, pero mi papá no nos visitaba aquí porque, pues, en el pasado era cuando golpeaba a mi mamá, ¿verdad? A veces nos golpeaba a nosotros. Entonces, por eso fue que decidieron tomar como esas medidas. Esa era la razón por la que no nos visitaban. So no, they wouldn't visit us because the judge said that my dad wasn't able to visit us. He would hit my mom, he would abuse my mom physically, and also us. And they had too many alcohol problems. So the judge determined that they wouldn't be able to visit us. But since my sister Elizabeth was a minor, she was 7 years old, then she was they gave her the opportunity to say if she wanted my mom to visit us. So my mom started to visit my sister. And then when a matter of time came, then she started to visit us as well with my other sister.
Were those visits helpful? Cuando su mamá comenzó a visitar, las visitas le ayudaban. Sí, en parte nosotros decidimos como trabajar esta parte de volver a ver a mi mamá, ¿verdad? Y cuando decidimos, posiblemente no estábamos listas para ese primer encuentro de nuevo, pero sí nos ayudó, por lo menos en la parte de conectar o de hablar, porque, pues sí, ¿verdad? Teníamos mucho tiempo de no verla y ella a nosotros. It did help us to start that bond again. A lot of years passed since we started seeing each other. So it did help us a lot and to start making that connection too. So it did help us in a matter. Do you have a relationship with your mom now? ¿Tiene una relación con su mamá ahora? Sí, sí, con ambos, mi papá y mi mamá. Sí, Yes, with both of them, with my mom and my dad. sí, And it's a healthy relationship then? ¿Y es una relación saludable entonces? sí, sí. Yes. Good. That's good. I'm Qué glad bueno. they're back in their lives. Qué bueno, que me alegro que estén de regreso en su vida. Sí. Y de hecho, con mi papá no hablábamos hasta hace como 2 años, que fue cuando yo salí del proyecto. Yo decidí salir y trabajar fuera en el pueblo. Eh, entonces es parte de lo que el proyecto y Dios ha trabajado en mi vida, ¿no? Aprender a también, así como a perdonar, también recibir perdón. Entonces, de hecho, yo fui la que le habló a mi papá y sí, ahora pues estamos bien con los dos. Yes. Matter of fact, I started talking with my dad 2 years ago. And after I decided to start working in town and leave the James Project, I I looked for him, and I was the one that looked for him, and I talked to him because James Project also showed me how to forgive, and I forgived him for everything that happened. So we started to communicate, and we still communicate until now. That's wonderful. So how do you feel like the James Project taught you how to forgive? Eso es muy bueno. ¿Y cómo siente usted que el Proyecto Santiago le ayudó para perdonar o le enseñó a perdonar? Las enseñanzas, ¿no? Desde que venimos, pues también vale la pena mencionar a Dios, ¿no? Es parte del testimonio que Dios ha hecho en mí y creo que las terapias, todo ese seguimiento, ¿no? Con el tiempo, ahí sí que fue el tiempo, eh, sí ayudaron a comprender muchas de las cosas que viví y, y es parte también de lo que Dios trabajó en mí. Eso sí, eh, lo, lo hizo Dios. So, since we came here, they started to talk, and the way that they talk to us, and also about God, because I have to mention him because without him, this wouldn't be possible. So the way that he spoke to me too, and therapy that we received and everything that we went through helped me a lot in forgiving them. Therapy is so helpful, and I'm so glad that they provide that for you. And they provide it for all the kids, correct? La terapia siempre es muy importante y fue muy importante para usted. Y la terapia la dan para todos los niños que entran al hogar, ¿verdad? Sí, sí. El momento que entra un niño al hogar es el seguimiento que le dan las terapias. Yes.
a child enters James Project, they start therapy with them, and that's how they follow up with them in therapy as well. So they're not just taking care of the physical needs of the children, taking care of all of their needs, emotional as well. No solo están cuidando la parte física de los niños, sino que también están cuidando la parte emocional de ellos. Sí, creo que ahora trabajando en el proyecto, creo que descubrí esta parte de que podemos proveerles a los niños algo físico, pero creo que el impacto que el proyecto quiere tener es básicamente cambiar sus vidas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entra mucho la parte emocional, porque se trabaja la parte interna y ayuda, la verdad, ayuda un montón, ayuda a comprender cosas que posiblemente uno de niño no entiende, ¿no? Pero ese seguimiento nos lo aclara un poquito y nos ayuda como a comprender los patrones o cosas así. Creo que la parte interna es la más importante. Yes, it not only helps us physically, but emotionally, mentally as well, because we're kids, we don't understand everything. But with the therapy, with the people that talk to us, the way that they talk to us, it helps us understand a little bit of what's going on and how everything's going to be. So we can actually feel that they're worried about our heart as well, about everything in us. Well, that's wonderful. And it sounds like you came into the project a very fearful young girl, but you walked out of there a very confident young woman, able to forgive her parents and go look for them, which to me sounds amazing. Entonces usted fue una señorita, una niña que entró al proyecto con muchos miedos y salió como una señorita con mucha confianza que hasta fue capaz de buscar a sus papás, perdonarlos por lo que había pasado y tener una relación con ellos. Sí, sí, la verdad es que yo era muy desconfiada y no dejaba que las personas se acercaran a mí mucho, que me conocieran como muy de cerca. Pero sí, incluso la confianza conmigo misma, ellos me dieron, o sea, una palabra, ¿no? El seguimiento, el acompañamiento de los padres. De primero me ayudaron a trabajar en mí y luego poder acercarme y dejar que las demás personas se acercaran a mí. Yes, it helped me a lot because I wouldn't trust anybody, and now I see myself, and I even trust myself, and I trust other people, and being able to let other people come around me is something that I wasn't able to do before. And with just one word or with therapy that I received, it helped me so much in my life. Mm-hmm. So where do you think your life would be without the James Project and your time there? ¿Dónde cree que estuviera su vida o qué cree que fuera de su vida si no hubiera estado aquí en el Proyecto Santiago? Yo creo que ni siquiera hubiese seguido estudiando, no sé, aunque esa parte la cuidaba mucho mi papá, por lo menos el estudio no nos faltó, pero igual creo que no hubiésemos seguido estudiando. Ahora estoy en mi segundo año de universidad y creo que incluso la oportunidad que tengo ahora de comenzar una vida independiente, creo que tampoco la hubiese podido tener. I think that if I would have never been here in James Project, I would have never had the opportunity to continue studying, which my dad was really careful of that when we were outside with them. He always gave us an education, but I don't think I would have gone so far
Now I'm in my second year of college. I live independently by myself. So I think that's something that I would have never accomplished if I wouldn't have been here in James Project. Hmm. Well, that's wonderful. How are your sisters? Do they live around there? ¿Cómo están sus hermanas? ¿Ellas viven por aquí? Sí, Rosbelly, ella sí vive cerca de Monjas en el proyecto. Y Elizabeth tiene 17 años, en un mes cumple 18 y ella también, sí, pues está en el proyecto. Rose Belly, my older sister, she lives in Monjas, and she works here in the project. And Elizabeth, she'll be 18 next month, and she's also here in the project. So does Elizabeth still live at the project? Elizabeth todavía vive aquí en el proyecto. Sí. Yes. It must be wonderful to see them every day. Ha de ser muy bueno verla todos los días. Sí, sí. Pero ahora ya confío y ya sé que ella está bien en donde está. Yo salí el primer año a trabajar en el Progreso. Y el tiempo que estuve ahí, yo sabía que ella estaba bien. Entonces, sí. Yes, she lives here, and I do see her sometimes. But either way, I trust that she's okay. The first year that I exited the project, I worked in El Progreso, and even though I was far away, I trusted that she was going to be okay and that nothing bad was going to happen to her. Mm-hmm. So, speaking of that, how long have you been back at the project to work? Pues ya que hablamos de trabajo, ¿hace cuánto que comenzó a trabajar en el proyecto? Y ya tengo 2 años. 2 years. It's been 2 years since I started working the project. And how did that come about? ¿Y cómo fue que cómo fue que se realizó eso de que usted comenzara a trabajar aquí? Pues yo salí en el 2021 a trabajar. Yo había decidido cuando me graduara de diversificado que quería trabajar. Entonces salí a Jalapa, pero afuera es muy difícil conseguir empleo y trabajar. Entonces, sí pasé un proceso en el sentido de trabajo, buscando y se dio una oportunidad en el Progreso. Entonces estuve trabajando y pues vivía allá. Y So in 2021, I exited the project and I moved to Jalapa, but it's really difficult to find a job. And I found a job in El Progreso, so I started working over there. entonces tenía mucho, porque el trabajo era muy, muy cargado, por decirlo así. Era bonito, pero era muy cargado. Entonces yo había decidido salirme al terminar el semestre de trabajar, porque sí me costaba mucho estudiar y trabajar por el horario de trabajo. Entonces yo me afligí un montón porque tenía que regresar otra vez a Jalapa y buscar trabajo y fue así como un proceso bien difícil. Incluso estaba en contacto con una amiga que también estuvo aquí y entre las dos estuvimos como buscando trabajos, oportunidades de trabajo. Y también yo la verdad es que sí oraba un montón porque Dios al salir de mi trabajo en el Progreso me diera un trabajo, cualquier cosa, en Jalapa.
So I was living in Jalapa and I was traveling to El Progreso. And for those who don't know, Jalapa is in one side of Monjas, around 30 minutes from Monjas, and El Progreso is on the other side, and is around maybe 20 to 25 minutes from Monjas. So she would travel back and forth because she lived in Jalapa, but she worked in El Progreso. And her hours were really not in the time of her going to college. So it was really hard for her to live in Jalapa, go to college to Jutiapa, which is another town, working in El Progreso. And the job was really demanding. It was really nice and a good atmosphere, but it was really demanding. So I would always ask God to give me another job in Jalapa because that's where I lived and it was easier for me to be there. Sí, incluso yo había decidido dejar de estudiar el próximo semestre para seguir en el trabajo, pero también sabía que no quería dejar de estudiar. Entonces sí, cuando se dio la oportunidad aquí eh, en el proyecto, yo sentía así como de verdad no creía que iba a trabajar aquí. So I even thought about quitting college because I needed the job, but I would always ask God for something better. And then the opportunity to work here in the project came out, so I wasn't going to let that go. So I couldn't even believe that I was going to start working here at the James Project. Because you were excited about it? No lo podía creer porque estaba emocionada de que iba a trabajar aquí. Sí, yo siempre se lo mencioné a mis papis de la casa, que yo quería devolverle algo al proyecto, bueno, un poco de lo mucho que me dieron. Y cuando se dio la oportunidad, yo de verdad ya quería que llegara el día. Comencé un 4 de julio del 2022 y la verdad es que sí estaba emocionada, tenía muchas emociones. Estaba muy emocionada, pero también de verdad no podía creer que iba a regresar de nuevo, pero del otro lado. O sea, no como alguien que iban a ayudar, sino como una persona que podía ayudar a quienes entraban. Yes, I was excited because I always used to tell my parents from the house I was in that I wanted to give the project back a little bit of everything that they gave me. So I was super excited that I was going to be able to come here and work here. And not as somebody that was in the project, but somebody that was working in it. So from the other side of it. Mm-hmm. That's really wonderful. And so you mentioned God a couple of times already. Tell us what role does God play in your life, and do you think that He's given you this job? Ha mencionado a Dios muchas veces durante lo que estamos hablando. ¿Qué papel o por qué cree usted que Dios es un papel importante en su vida? Creo que todo es por lo que había vivido y por cómo se fueron dando las cosas. La verdad es que mi familia es católica, todos ellos, y cuando venimos al proyecto, eso fue quizá también otra parte en la que se trabajó en nosotros, creo que era nuestra religión. Y creo que la verdad habían cosas que pasaba, o por ejemplo esa, la del trabajo, el hecho de venir aquí con mis hermanas, con el tiempo no lo di como algo por sentado, sino que creo que es que sí, solo pudo haber sido Dios. O sea, luego fue ordenando todo y, y sí, creo que no, como repito, no, nada fue. I think one of the part that was really important was that my family was Catholic.
So when I came to the project, that was something that they worked in, my religion, because I was used to a Catholic life. I was used to parents that were Catholic and that believed in other stuff. So coming here and showing me the love of God and showing me the plans that He had for my life and showing me how to ask Him about what I wanted was something really important in my life, and leaving behind um, everything that I was used to and everything that I was taught. That was a challenge, but He was there for me, and they showed me His love, and He showed me um, how how to believe in Him and how to trust Him. So just for clarification, in America, Catholics are different, I think. Can you help us understand what the Catholic religion is like down there? Aquí en Guatemala el catolicismo es diferente que en Estados Unidos. Entonces, nos puede dar a entender o nos puede decir cuál es la diferencia del católico con un cristiano. Y los católicos, aunque sí creen en Dios, veneran más a la Virgen María, que es la mamá de Jesús. Entonces tienen hasta esculturas y todo, y de hecho familia era como bien religiosa, pero en el sentido del catolicismo íbamos a misa, o sea, le orábamos a la Virgen como tal, a la imagen, asistíamos a reuniones, a oraciones que hacían y todo. Hacíamos primera comunión también, cosas así, pero creo que lo más significativo es que veneran a la Virgen y tienen como tal estatuas y Cristos, ¿verdad? Cristo de Nazareno, negro, ya. O sea, nosotros como cristianos no tenemos como tal una imagen, sino que es solo Dios y nosotros, ¿verdad? Sin imágenes físicas. So here in Guatemala, Catholic is, they believe in God because they do, but they honor statues. They honor the statue of the Christ that helps you have kids. They honor the Christ that helps you have money. They honor the Christ that helps you have a good marriage. They honor a lot of images, a lot of statues. And you go to church as we do as well. They do their first commitment. They do bend down in their knees and honor these statues. So it's really different the way, because we only honor God, or we honor God, but they honor the Virgin. They honor a lot of statues, which is the difference between us. Okay. So it sounds like a lot of ritual, but not necessarily a lot of relationship with God. Yes. Okay. Gotcha. I just wanted to clarify that for anyone listening that might wonder what the difference is when we talk about Catholics and Christians. Mm-hmm. There. Okay. So do you feel like God has put you in this place for this job? ¿Usted siente que Dios la ha puesto en en este lugar para este trabajo? Sí, yo incluso al regresar aquí y todo, he visto, o sea, he podido ver otras historias, incluso a los niños. Entonces eso ha trabajado incluso en mí, ¿verdad? Entonces creo que aún así Dios, sí, creo que Él sabe lo que necesitamos, ¿no? Y trabaja aún en donde estoy laborando en el proyecto, aún sigue trabajando en mí. Entonces no es algo así como que más que yo pueda hacer, sino que Él está haciendo en mí.
Yes, I even can see him always working in my life. Because when I came here and now that I work here and I see other kids and their stories, I can see the difference, and I see how he works in these kids. I see how he works in me, how he keeps working in my life, and I have seen him, his hand in everything since I entered. And do you ever get a chance to talk to some of the kids coming in when they're new and let them know that you know what they're going through and reassure them that they're in a safe place? ¿Y alguna vez usted ha tenido la oportunidad de hablar con los niños nuevos que entran y decirles que están en un lugar seguro y que usted ya estuvo aquí y que confíen? Sí, de hecho, eh, trabajando aquí he recibido a 2 niños y, y creo que tengo como ese sentimiento de, y yo entiendo lo que ellos, cómo ellos vienen, ¿no? Pues yo sé que no sé su historia, pero entiendo ese sentimiento del miedo a lo desconocido. Entonces, creo que puedo hablarles y decirles, vas a estar bien. A los dos les he dicho, mira, yo vine así como tú, vine con mis hermanas y yo creo que también he podido darles como una palabra, decir, vas a estar bien y yo sé que es la verdad, que va a estar bien porque yo lo viví. Yes, even I had the opportunity to receive two kids when they came here for first time. And I was able to let them know, you're going to be okay. I was here just like you are now, and everything is going to be fine. And don't worry about it, because everything's going to be okay. So it's really satisfying to let them know that they're in a safe place because I know it is a safe place. That must be really reassuring for them to when they hear that you've been there. I bet it just kind of relieves a lot of stress for them to see that someone did live there and as a child and you're doing great and you tell them it's a loving place. Les ha de dar mucha confianza y se han de sentir muy seguros al escuchar de que alguien que ya vivió aquí, que ahora está grande, les puede decir que es un lugar donde ellos van a estar bien y que pueden confiar en eso. Sí, creo que yo es algo por lo que estoy agradecida de estar aquí. Creo que algunos no me creen que estuve aquí. Yo les digo, yo estuve aquí y vine así como tú viniste. O sea, vas a estar bien, va. Y yo creo que eso es lo más satisfactorio que he podido ver aquí trabajando y siento que no, o sea, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Pero eh, darle esa confianza a los niños es, no hay palabras para decir lo bien que se siente. Saber que están ayudando a otras personas, incluso haciendo, no mucho, haciendo casi nada. Yes, it's really satisfying to see them, and some of the kids don't even believe me when I tell them I was here already and I was in your shoes one day, and I see that some of them don't believe me, but it feels good, and you feel so good to see that they are doing their part and that they're making them feel so much better, and to feel relieved about being in the safe place. Yeah. Yeah. So you had mentioned that if you had not been there, you may have gotten an education at home with your parents, but you don't think you would have gotten as far as you have. You're in your second year of college and you are working in the office. What are your aspirations for your future? What do you hope to do? Usted mencionó que tal vez no hubiera llegado tan lejos en sus estudios, que sí estaba estudiando, pero que tal vez no iba a cumplir con todas las metas que tenía. Entonces, ahorita está en la universidad, está trabajando aquí en la oficina. ¿Cuáles son sus aspiraciones en su vida? La verdad es que quiero ser una profesional, quiero cerrar mi carrera, pero creo que mi aspiración es realmente servir,
no sé dónde voy a estar en un par de años, pero quiero servir, quiero, si no estoy en el hogar, incluso seguir colaborando con el proyecto. Quiero, la verdad es que una aspiración personal es de verdad lograr romper con los patrones generacionales. Eso es, posiblemente no esté ni en la línea pero eso es lo que yo más quiero. O sea, de verdad no quiero repetir mi historia con mis hijos. Sí. So I really want to be a professional. I want to finish the study and college that I'm in right now. And if I'm not here in the project, anywhere I am, I want to keep donating and helping the project. But I also, wherever I am, I want to serve and want to serve people. I want to serve and help people around me. And one of the things that I want and I know I have to do in my life is to break that cycle and break that pattern that I have in my family and make a difference with my kids whenever I have them. Yo creo que lo mencioné, pero cuando vine, o sea, de verdad era una persona que no confiaba mucho. Incluso tengo una amiga que ella estaba en el pueblo y regularmente hablamos de eso, ¿no? Que fue difícil acercarse a mí y menciono esto del servicio a las personas porque creo que identificarme con algo que, o sea, con algo que yo viví me hace como tener más empatía con esas personas y después de tener un corazón tal vez para, como un mecanismo de defensa, un corazón duro, Dios ha sensibilizado tanto mi corazón ahora y creo que conectar con las personas por medio de mi historia es, es lo que quizá me anima a servir. O sea, creo que el servicio es algo que de verdad marcó mi corazón, porque sí era muy difícil acercarse a mí y Dios ha sensibilizado tanto eso. Creo que sí encontré ese sentido en el servir. I mentioned it already that it was really hard for me to trust, and I even talked to a friend that was here in the project with me, and she tells me it was so hard to start having a relationship with you, and she says that it was really hard to make that bond between us as a friendship because I wasn't trusting anybody. But one of the things that have marked me and God has worked through my heart with it was serving those in needs. I can see myself in them, and I can see the needs that they have, and that's how my heart is so vulnerable because of that feeling that I have of serving. And that's why I feel like God worked through me by serving others. That's just a beautiful sermon right there, I just have to say. What a wonderful testimony. Dice que el testimonio que acaba de dar es muy hermoso y se podría usar hasta para un sermón. And is serving something that the project also gave you an opportunity to do? ¿El servir fue algo que el proyecto también le dio la oportunidad de hacer? Sí, sí, y lo vi en todo. Creo que el servicio es algo que tiene el proyecto. Los padres, más que un trabajo, es algo que hacen por otros y eso ellos le dan el significado a la palabra servir, no esperar sin dar nada a cambio y la satisfacción de lograr o de ver algo diferente en otra persona, ese es su mayor satisfacción. Entonces sí, el servicio es algo que lo aprendí aquí. Serving is one of the things that James Project has, and that
since the beginning, since the parents at the house, the workers, because we're serving. This is not a job, because it's not a normal job like outside. It's serving most of the time. You serve others, you help others. So I can say that yes, serving was something that James Project taught me to do. Hmm. So what a blessing to be able, like you said, to give back some of that by serving there in that role. Como usted dice, que qué bueno es que usted pueda estar sirviendo, como usted dijo, y dar algo de todo lo que le han dado en el trabajo en el puesto que ahora usted tiene. Sí. Yeah. So, what would you say to someone who is considering visiting the project or supporting the project? What would you say about the impact that they could have? ¿Qué le diría usted a alguien que quiere visitar el proyecto o colaborar con el proyecto? ¿Qué cree que sería el impacto que ellos recibieran del proyecto? Sí, su impacto es que cambian vidas. Creo que los niños que vienen aquí al proyecto son niños que tienen mucha necesidad y más que físicas, son necesidades emocionales. Una palabra de decir, estoy aquí, o el hecho de que alguien más se interese por uno, por cómo está, y eso, creo que eso es lo que los grupos o las personas que visitan al proyecto hacen. Les dan una palabra, lejos de cualquier cosa material que puedan traerles, creo que cambian, logran impactar sus vidas, porque uno recuerda una palabra que alguien le dijo, mira, si podés, o mira, Dios tiene un plan para ti. Creo que son palabras, o sea, eso es lo que dura en el corazón de los niños. So the impact that James Project does is really big to the kids that come. The impact that they make with words that they tell them, with a smile. Sometimes material stuff isn't that big as maybe words of you could do it, or you're going to be okay, or encouragement that they give you. That makes a big difference because it makes you feel positive, and it's something that you save in your heart. That's something that you will never forgive. Words like that are always in your heart and stay in your heart forever. And it's something that tells you, if that person sees that in me, then that's how it is. Creo que cuando un niño viene, sí, cuando un niño viene al proyecto, creo que una parte de su autoestima está dañada. Por ejemplo, creo que está el pensamiento de decir, posiblemente nadie me quiere, ni mi familia me quiere. Entonces creo que el hecho de que las personas vengan y hagan esas acciones, creo que no, ayudan un montón a la autoestima del niño. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mis patrocinadores cuando no recibía cuando no recibía visitas de mis papás. Luego mi tío desistió de visitarnos. eh, Recibía cartas de mis patrocinadores y ellos me preguntaban siempre cómo estaba, cómo me había ido en el colegio. Entonces alguien se interesaba por mí, y creo que ese es el impacto más grande que pueden tener. O sea, de verdad, darles esa confianza a los niños de decir que son amados, porque son amados. I feel like the impact that words can make is a difference, because when we enter the project, when kids enter the project, their self-esteem is nothing. They're not confident about themselves, because we think we're not loved by people, we're not loved by our family, nobody loves us. And I remember that when my parents wouldn't visit us, or my uncle wasn't able to call us,
and I received a letter from my sponsorship person and telling me, how are you? How are you feeling? You're loved by us. It gave me joy, and it gave me that hope in my heart that I was loved by somebody. That's amazing. It's a big impact. El impacto es asombroso. Aún conservo las cartas de mis patrocinadores. And I still Todas. all the letters of my sponsors. Oh, Sí. do you stay in contact with them now? ¿Todavía habla con ellos? Sí, con algunos. Yes, Sí. with some of them. Mm-hmm. Oh, that's wonderful. Qué bueno. That's good it's good for us to remember too, because sometimes, we get busy and life gets busy and we forget to email, or it's not that we don't think of you, but we forget. And it's good to be reminded of how important those emails are. Sí. Es bueno que nos recuerden, porque a veces por las cosas de la vida se nos olvidan mandarles las cartas a los niños, pero es bueno saber y ver que es importante escribirles y qué tan importante es esas cartas cuando les llegan a ustedes. Sí. Sí. And you do understand some English, correct, Alejandra? And you can speak some? Poquito. Yeah. I just wanted to clarify that, because sometimes you're responding to me. I want to make sure people know that you do know some English. It's just easier in this setting to have a translator so that you can make sure that you're sharing what you want to share. Right? Vale. Me dice que usted sí entiende un poquito, solo que para esta necesidad, pues sí ocupó mejor una traductora que hablarlo usted todo. Sí, se me olvida estar español. Yes, he even forgets Spanish when she's in a podcast. It does make it easier, yes. So tell us, well, one other question that I thought of while you were talking before, and I forgot to ask, when you went and found your dad, did you tell him that you forgave him? Algo que le iba a preguntar y se me olvidó fue cuando usted fue y buscó a su papá, ¿usted le dijo que ya lo había perdonado? Sí, Mm. sí, yo lo pensé mucho, pero ya no quería tener como ese sentimiento. Yo sabía que para poder continuar tenía que arreglar muchas cosas que aún me lastimaban de mi pasado. Y sí, yo le escribí y le dije que podíamos comenzar una, porque él siempre nos buscó, ¿verdad? No podía tener contacto con nosotros, pero él siempre nos buscó y pues aún aprendo que estoy entendiendo el por qué quizá algunos adultos hacen algunas cosas. Entonces, yo cuando le escribí, porque fue por WhatsApp que le escribí, sí le dije que podíamos comenzar una nueva relación, porque también tenía 19 años, pero también extrañaba a mi papá, ¿no? Yes, I knew that I had to get in contact with him to forgive him, because if I wouldn't do that, I wouldn't continue my life. He tried to get in contact with us always, but since the order from the judge was already put that he couldn't have any contact with us, then that's how things continued being. But even though I was 19 years old, I missed my dad. So I texted him via WhatsApp and I told him that it was an opportunity for us to start fresh, and that I forgave everything that he did. What kind of impact did that have on your dad? ¿Cuál fue el impacto que tuvo eso en la vida de su papá? Él estaba feliz y triste de todo. Él se sentía
a un culpable posiblemente, pero él también se sintió bien al escuchar como eso de mí, por eso creo que también le di a él, creo, él pudo ver lo que el proyecto hizo en nosotros y también nuestra intención con mis hermanas siempre ha sido acercar a nuestra familia a Dios. Entonces, creo que ese fue el primer acercamiento que él tuvo con Dios, por decirlo así, ver lo que él había hecho, porque sí, yo fui la quizá con la que le costó tener más contacto, porque mi hermana cumplió 18 años y sí se comunicó con él y todo. Ella es más, quizás se le hace más fácil eso. Y yo seguía sin querer hablar con mi papá, entonces creo que sí, él se sintió bien y yo también. It had a big impact in him because he would always try to talk to me, and I was like the one holding back for him. My sister, when she turned 18, she automatically talked to him and spoke to him, but I was still a little, I wasn't feeling that it was the correct timing for me to talk to him. I was holding back. And at the beginning, he was happy, but he was also, he felt that it was his fault, everything that was happening. And he saw what impact James Project had in our lives, that we looked for him and we forgave him. So that also brought him closer to God. De hecho, Wow. ahora mi mamá es cristiana. Después de los primeros meses de visita, nosotros intentamos como hablarle de lo que Dios hizo en nosotros y ahora ella es cristiana. And now my mom is Christian. She became Christian too. The first years it was hard for her, but now she's Christian and she talks to us about it. Oh, that's really amazing. It sounds like the James Project not only shaped you and healed you and gave you great opportunities, but the ripple effect into your family has been quite impactful. Al parecer el impacto no solo fue para usted, sino que también para sus hermanas y para su familia. Y tuvieron un buen impacto sobre todo lo que hizo el proyecto. And it's almost like it's given you back your family. Y al parecer hasta le está regresando a su familia. Sí, sí. And a bonus family too, with everyone at the project. Y una familia ex And your sponsors. de todas las personas que conoció aquí en el proyecto y también a sus patrocinadores. Sí. That's quite a story. That's quite a legacy for it to leave on your life and so many others. Qué historia y también qué legado el que ha dejado para usted y para dejarle a otras personas. Creo que tiene que valer la pena, o creo que todo lo que vivimos no solo nos marca a nosotros, sino que creo que vale la pena hablarlo a veces, porque su impacto puede, con que cambie a una persona o con que ayude a una persona, creo que todo lo que se ha vivido puede valer la pena. Yes, I feel like talking about what happened in our lives or talking about the stuff that we struggled in life, so it's good because it can help somebody and it can impact somebody's life, and it takes value when somebody hears it and changes their way of seeing everything. Especially when you include how you saw God's hand working in it and even in the hard stuff and providing for you in different ways. I think it inspires others to lean on God as well. Y en especial cuando habla de Dios y cómo Dios tomó el control de su vida y cómo puede cambiar la vida de otras personas. Y Dios ha sido tan bueno, de verdad, por eso es que
siempre casi lo mencioné en todo el video porque él de verdad cada cosa que vivimos, incluso cuando salí, de verdad me permitió conocer un montón de gente que yo sé que no hubiera podido seguir si no hubiese tenido tanta gente tan buena a mi alrededor. Yes, God has always been good. And I know that if I wouldn't have been here, I would have never met so many wonderful people that I have met now. And I wouldn't have near me all that wonderful people. Speaking of those wonderful people, do you still have a good relationship with Hugo and Maritza? You said those were your house parents. Y hablando de esa gente maravillosa, todavía tiene una relación con Hugo y Maritza, que fueron sus papás. Sí, sí, todos luego, con todos ellos. Luego estuve con tío Mac, que ahora trabajamos juntos en la oficina. Y también conocí a papi y mami, que son los padres de Casa Ruth, papi Edgar y mami Steven. Y sí, creo que Katy lo mencionó, Dios nos me premió con otra familia también, familia de corazón, todo el proyecto. Yes, I have a relationship with them. They were my first parents, and then I had Omar and Gladys, which now we are co-workers in the office. And then I had my parents, that was Stephanie and Edgar. And like you mentioned, they have everyone has an impact in our lives. Sí. That's wonderful. So what do you think the legacy of the James Project will be? ¿Cuál cree usted que es el legado del Proyecto Santiago o va a ser el legado del Proyecto Santiago? Creo que el proyecto logra impactar tanto la vida de los niños que creo que su legado alcanza, lo estoy experimentando con mi familia, alcanza a las familias, incluso impacta hasta las próximas generaciones que son nuestros hijos. Entonces creo que el legado del proyecto es cambiar las vidas de las personas, incluso hasta sus hijos, ¿verdad? I feel like the legacy of the James Project is to change the families, changing the way of seeing everything. And it'll even change the second generation of our families, the impact that they have and the changes that they're going to do in each life and how everything is going to change in their way of living. And that's what I was thinking about with your story is like you said, you're changing, you're breaking the cycles of your family, the ones that weren't good. There were some good ones, right? But you're breaking the bad cycles and you are starting a whole new generation of a different legacy. And I'm so glad that the James Project has been there for you and has helped you grow and trust people and mature and become an amazing young woman who's confident enough to go to college and live on your own and provide for yourself and give back. It's an amazing thing. And I can't wait to see what your life is like when you do have kids, because you're going to be a great mom and you're going to pass all that you've learned on to the next generation as well. Eso estaba pensando con su historia, de que usted dijo que quería romper ese ciclo de lo que había pasado en su familia, que tal vez no todo fue malo, pero que habían cosas malas, y el cambiar y el legado de tener una mejor familia, el legado de que fue una mujer madura que siguió estudiando, de que ahora es independiente, de que usted misma cuida por su propio bien y por su propio cuidado en todo sentido. Y no tengo ninguna duda de que cuando crezca y forme su familia, usted va a ser una buena madre y va a hacer la diferencia
todo lo que ella vivió, porque ese es su legado, hacer la diferencia de lo que vivió en el pasado. Gracias. Amén. Sí. Did we forget anything that you want to share? ¿Olvidamos alguna cosa que usted quiera compartir? Yo solo quiero decir que la verdad, el hecho de estar aquí es un privilegio para mí. Creo que posiblemente jamás pensé que iba a compartir parte de mi historia, pero esto también es algo que Dios me ha permitido hacer y, y estoy muy agradecida con todo, con todos. Y espero realmente que lo que compartí pueda bendecir a otras personas. No, no se trata de lo que uno hace, sino realmente lo que Dios logra hacer, Dios logra cambiar de verdad las vidas de las personas y lo hizo conmigo, lo está haciendo conmigo. Posiblemente no estoy aún por la mitad del camino de por donde quiero estar, pero todo ha valido la pena y estar aquí me recuerda que Dios ha sido bueno. De hecho, compartirlo, sí, se siente bien. Something I want to say is that I never thought I was going to share part of my story. I never thought that I was going to be here and tell everyone a little bit of myself. And if that's going to change somebody's life and somebody's going to see life differently, then it's a big opportunity. I know that people can change by somebody's else story, and I will always say that I thank God, because if it wasn't for Him, I wouldn't have been here. And I've seen Him work in my life, and I continue seeing Him work in my life. And it's a blessing because I have accomplished so many things with His help, and with the help of the people that are around me, that I think always. Well, I am so glad that you got to share your story. And I'm so glad that especially you got to especially share the part about how God healed your inability to trust people by serving. That is such a beautiful, just a beautiful picture of the gospel, really. That because Jesus came to serve and not to be served, right? And it's just such a beautiful example of that. And I'm so glad that you had the opportunity to learn to serve. I'm so glad that you had the counseling to work on forgiveness. And I'm just so happy for the life that you have. And I'm so grateful to the James Project for the life that you have and the opportunities that you have in your future, because God has a good plan for your life. Pues agradecemos por la historia, por parte de su historia que nos ha contado. Agradecemos eso mucho y agradecemos de que sabemos que Dios le va a dar un mejor futuro, le está dando un mejor futuro. El hecho de contar su historia, agradecemos eso también y no dudamos que su vida va a ser mejor siempre. Y gracias por su tiempo también y por todo lo que nos ha contado de cómo fue su vida y la diferencia que ha hecho en su vida. So if you could go back and be the one to greet your 11-year-old self coming through that gate at the James Project, what would you tell yourself? Si usted fuera la persona que se recibe a su niña de 11 años cuando entró aquí al proyecto, ¿qué se diría? Va a estar bien, que, que va a poder confiar en las personas y que va a poder
cumplir y trabajar en sus sueños. Eh, Creo que mi niña de 11 años no lo creería, pero sí, yo creo que le diría eso y de que sus hermanos y todos van a estar bien. I would tell myself that she's going to be okay, that she has to start trusting people, that everything is going to be all right. I really don't know exactly what I would say, but I would tell her that everything's going to be all right and that her sisters and that everyone that enters here is going to be okay. That is enough, I think. Creo que eso It's enough to tell a little 11-year-old stuff. es más que suficiente para decirle a un niño de 11 años. So thank you, Alejandra, for sharing your story. I know you've been through some really hard things, and I'm just I so admire your strength and your character and your faith that you're an inspiration. And I thank you for sharing your story. And I think you're right. I think it's going to help lots of people to know that they're going to be okay too, and they can lean on God and they can grow too. Gracias, Alejandra. Gracias por su tiempo. Gracias por su historia. Y como usted dijo, y tiene mucha razón, sí, le va a ayudar a muchas personas a escuchar su historia y que puedan reposar en el Señor, porque Él les va a ayudar en todo. Thank you, Kathy.